Soy William Lloyd Garrison, editor estadounidense, escritor y abolicionista. Nací el 10 de diciembre de 1805 en Massachusetts, y fallecí el 24 de mayo de 1879 en Nueva York. Me hice conocido como un periodista y activista que publicó el periódico The Liberator, desde 1831 hasta 1865, y jugué un papel clave en la campaña abolicionista contra la esclavitud en Estados Unidos. Mi infancia estuvo marcada por el abandono de mi padre, un marinero itinerante, y crecí en un ambiente donde el federalismo en Nueva Inglaterra estaba perdiendo fuerza, pero donde había una fuerte presencia de bondad y caridad cristianas. Estos dos factores me llevaron a unirme al movimiento abolicionista a los 25 años. Creía firmemente que la esclavitud era moralmente incorrecta y contraria a los principios cristianos de igualdad y compasión, y estas convicciones guiaron mi activismo. Comencé mi carrera en la reforma moral como editor del Filántropo Nacional en Boston y del Diario de los Tiempos en Bennington, Vermont. En 1829, junto con el abolicionista Benjamin Lundy, coedité el Genio de la Emancipación Universal en Baltimore. Mi compromiso con la causa me llevó incluso a ser encarcelado por difamar a un comerciante de esclavos. Al regresar a Boston en 1830, publiqué The Liberator, que se convirtió en la voz líder del antiesclavismo radical en América. En mi primer número, dejé clara mi postura: no deseo pensar, hablar o escribir con moderación. Estoy completamente comprometido, no seré ambiguo, no me excusaré, no retrocederé ni un centímetro, y seré escuchado. Mi enfoque inicial en la sociedad americana de colonización cambió hacia el principio de la emancipación inmediata, influenciado por Elizabeth Eric y otros abolicionistas ingleses. Esta postura condenaba la esclavitud como un pecado nacional y abogaba por la liberación inmediata de los esclavos y su integración en la sociedad estadounidense. Fundé la Sociedad Antiesclavista de Nueva Inglaterra y ayudé a organizar la Sociedad Antiesclavista estadounidense, escribiendo la Declaración de Sentimientos. Como editorialista, fui conocido por mi tono directo y crítico, tanto hacia los dueños de esclavos como hacia sus opositores moderados. En 1837, influenciado por los fracasos de las campañas abolicionistas y el pánico financiero, adopté doctrinas de perfeccionismo cristiano, combinando la abolición, los derechos de la mujer y la no resistencia. Se basaba en la idea bíblica de separarse de una sociedad corrupta, lo que implicaba no obedecer sus leyes ni apoyar sus instituciones. En esencia, promovía una postura de desvinculación y protesta contra un sistema que consideraba injusto y contrario a los principios cristianos. De esta mezcla de pacifismo y anarquismo surgió el principio garrisoniano de no unión con los esclavistas, formulado en 1844 como una demanda de secesión pacífica del norte de un sur esclavista. Para 1840, mi definición cada vez más personal del problema de la esclavitud había precipitado una crisis dentro de la Sociedad Antiesclavista estadounidense, cuya mayoría de miembros desaprobaba tanto la participación de las mujeres como las teorías no gubernamentales. La disensión alcanzó su clímax en 1840, cuando los garrisonianos votamos una serie de resoluciones admitiendo mujeres y así forzamos a los conservadores oponentes a separarse y formar la rival Sociedad Antiesclavista americana y extranjera. Esto llevó a una división significativa en el movimiento. Fundé el Partido de la Libertad como respuesta a estos desafíos. Sin embargo, esta situación me dejó sin el apoyo de nuevos adherentes a la causa antiesclavista, y en general, sin el respaldo de la comunidad reformista del norte. Antes de la Guerra Civil, mi oposición a la esclavitud y al gobierno federal alcanzó su punto máximo. The Liberator denunció el compromiso de 1850, condenó la ley Kansas-Nebraska, criticó la decisión del caso Dred Scott y aplaudió la incursión de John Brown en Harper's Ferry. Con la Guerra Civil y la emancipación, me vi forzado a reconciliar mis creencias pacifistas con el apoyo a la guerra como medio para acabar con la esclavitud. Aunque celebré la proclamación de emancipación de Lincoln, no estaba totalmente preparado para abogar por los derechos políticos inmediatos de los liberados. En 1865, intenté, aunque sin éxito, disolver la Sociedad Antiesclavista estadounidense, creyendo que su objetivo principal había sido alcanzado. En diciembre de 1865, publiqué el último número de The Liberator, y anuncié el fin de mi carrera como abolicionista.
Me retiré de los asuntos públicos, pero seguí apoyando causas como los derechos de la mujer, el pacifismo y el libre comercio hasta mi fallecimiento el 24 de mayo de 1879. Mi vida y trabajo reflejan mi compromiso inquebrantable con la justicia y la igualdad. Es suficiente para mí que todo yugo esté roto y todo esclavo liberado.